concreto, el periódico es muy fiel, creo yo, que está cogiendo ese cambio que se ha planteado, que fuera más comunitario, es decir, que lograra poner las voces de la gente, que un momento en el periódico se hablaba más de análisis nacional o internacional y que se dejaba de lado lo local. Entonces me parece bien interesante. En relación con el artículo de Álvaro, me parece algo curioso, me generó mucho ruido una frase que dice como que queremos democracia y que se habla del debate, pero no esas voces que propendan, que no tengan como base la incomodidad con el gobierno o de izquierda o el presidente, es decir, como que lo que critique no. Entonces eso me genera como un poco de ruido, es decir, democracia, pero si me hablas mal del presidente, no, o democracia, y eso me recuerda mucho a lo que pasa con Blue Radio, ¿no? Blue Radio, cuando Iván Duque lo defendían a todo morir y hoy a todo no, entonces todo lo cambia, entonces eso me generó algo de ruido. Sin lugar a dudas es muy interesante, realmente el llamado claramente, que es el fondo del artículo de Álvaro, pues es interesante, claramente hay que abrir el debate, y que yo siento que hoy desde mi humilde opinión, creo que ni la derecha ni la izquierda entienden cuáles son los debates realmente. Yo veo una derecha y una izquierda completamente perdida en términos de transición energética, en términos económicos, entre otros. Interesante la reflexión de Andrés Moreno. Hay libro también, un ensayo de Justin Steiner que habla sobre las estrategias del fascismo, que creo que puede articularse con ese libro. Chévere la propuesta que están haciendo en Modelia, no sabía, me parece eso genial, porque eso crea tejido social y abre también debates desde el punto de vista sustentado, documentado. El tema del artículo de Hernán, de acuerdo, pues yo creo que es parte de las emociones, por eso casi no me convence la idea de que somos seres racionales, sino más que todo pasionales y emocionales. En términos como así rápido, que hace para acabar el tiempo, ¿cierto? Todavía tienes. Pero también relajémonos con eso. No, pero sí seamos suficientes. Yo estoy levantado de las 3:30 de la mañana, entonces necesito descansar. No, yo les aviso, tranquilos. O sea, hablen tranquilos. Me parece chévere, me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante el artículo de César de edición. Yo creo que es bueno resaltar unas cosas también buenas. Siempre uno aprende a la tele y todo es malo, ¿no? Robaron, mataron, asesinaron, violaron, ¿no? Entonces, chévere ver que también se aplaude y se resalta. Y yo estoy más que convencido que las personas que salen acá, pues se sienten orgullosas, ¿no? Se sienten, oye, hemos hecho un proceso, nos tienen en cuenta, y eso me parece muy bonito, ese aspecto. El tema de cambio de la pirinola, digamos, es interesante el debate que propone Carlos en el sentido de la TED. Sin embargo, digamos que hay una discusión a fondo, y es que el mismo ministro ha dicho que a pesar de que la ANDI menciona que sumando todos los impuestos llega como al 70-80%, la posición de la ANDI es que no dice con claridad cuánto les descuentan, ¿no? O sea, dicen, todo esto suma, ¿no? De acuerdo, todo eso suma, pero diga cuánto resta, ¿no? Y es parte del debate también allí. Ahora, yo tengo mis contradicciones con la reforma, hay cosas buenas, cosas malas, pero sin lugar a dudas, si uno quiere hablar de la hostilidad hacia el empresariado, pero yo que la reforma más hostil hacia el empresariado fue la anterior, que subió el 30-35%, ¿no? Hay una entrevista muy interesante del Espectador con sus reservas, claramente el ministro, donde plantea que si todo funciona bien hay una reforma para reducir los impuestos. Listo. Y finalmente me pareció muy chévere lo de Karen Sofía. Creo que es un ejercicio donde se logra plasmar todos los tipos de voces de la localidad, que además tienen sus propias visiones, y que eso ayuda a construir. Finalmente me encantó este plan S, me pareció muy valeroso, me gustó mucho. Y ya con esto termino. No. Las frases de las jugadoras, de resaltar, me gustó mucho, porque eso se convierte en ejemplos, ¿no? Y que además traigan chicas de otros países, mujeres que son jugadoras también, que tienen unos contextos, creo que pueden ser inclusive similares. Entonces me parece muy chévere. Yo creo que el problema mío es el color, es el problema mío, porque me voy a generar ruido, pero creo que es por mis ojos, creo yo, no es por de resto me parece muy chévere, y que además está muy bien dedicado a los niños, y muy buena articulación de la actividad de los niños con las cosas de la localidad. Uy, apenas.